Muy buenos días a toda la audiencia de YouTube. Mi nombre es Elaine Berge Mendoza, quien le da la bienvenida a este canal. Por este medio le voy a estar trayendo a ustedes mi testimonio de cómo Dios se introdujo a mi vida cuando yo no conocía nada del Evangelio, cuando nadie me había predicado de Jesucristo, cuando yo no conocía nada de la Biblia, y cómo yo pude escuchar a Dios llamarme por mi nombre cuando yo tampoco sabía que Él era el que me estaba llamando. Así que todo el que esté viendo y esté oyendo este mensaje, quédense hasta el final y compártanlo. ¿Para qué? Porque yo sé que este mensaje a ustedes lo va a ayudar en la fe. Yo sé que este mensaje va a libertar a otros que en la misma condición como yo estaba. Dios le va a hablar a través de este mensaje y lo va a libertar de esa esclavitud, de la idolatría y de ese engaño y de esa mentira donde yo estaba. Yo sé que el que vaya a escuchar este mensaje y no sea cristiano, Dios le va a abrir el entendimiento, le va a abrir los ojos y le va a dar sabiduría qué hacer si están inmersos en la idolatría como yo lo estuve. A mí este testimonio me impactó de la manera como Dios me llamó a mí a su camino. No me queda duda de que Dios es real, aunque ya he tenido mucho testimonio de que Dios es real. La Biblia lo dice, la creación misma habla de que tenemos un creador que es real, que vive. Pero a mí nadie me puede decir otra cosa. No me puede negar que Dios es un Dios real. Así que esto ha impactado las vidas de las personas a quien yo se lo he compartido. El Espíritu Santo me llevó a una iglesia aquí en Canadá, porque yo soy cubana y yo vivo aquí en Canadá, y el Espíritu Santo vino sobre mí de una manera poderosa. Eso fue en diciembre. Y me llevó a una iglesia que yo era desconocida en esa iglesia y me dijo que contara el testimonio, y yo me paré en el púlpito por mandato del Espíritu Santo, y cuando empecé a contar el testimonio, hermano, ese testimonio impactó a la iglesia, que otras personas lo estaban escuchando de otras provincias ese día, ese mensaje, y empezaron a llamarme, empezaron a indagar acerca de mí, porque ellos querían saber más de mí, de cómo Dios se introdujo a mi vida. Así que yo les pediría que lo compartan con todo el que ustedes puedan compartirlo, que lo hagan extensivo, para que sea para su gloria. Yo no estoy buscando mi gloria, yo estoy buscando la gloria de Dios, que su nombre sea exaltado donde quiera que nosotros vayamos, que sea Él el honrado y el glorificado. Queremos que la gloria de Dios se manifieste, y yo sé que Dios va a usar este testimonio para libertar a otros y para ayudar a otros como lo ha hecho conmigo. Yo les digo que esto a mí me sucedió estando yo en Cuba hace aproximadamente 15 años. Bueno, acabo de cumplir en este mismo mes 15 años que yo hice esto, que Dios se introdujo a mi vida de esta manera poderosa, y que yo di el paso de recibirlo. Pero bueno, ya eso estaba, como Dios me estaba llamando, yo ya lo estaba haciendo desde mucho antes, y yo no me daba cuenta que era Dios, y cómo el enemigo rápidamente es decir, con engaño, porque él vino a eso, a engañar, a robar, a matar, a destruir, y cómo hermano, se agudizó la idolatría en mi vida. Le digo que yo estaba en un tiempo en Cuba meditando sobre mi propia vida. Ya yo había dejado el trabajo porque yo estaba buscando hacer algo mejor, porque yo decía que yo había estudiado mucho en la vida para estar limpiando toda mi vida. Ya yo llevaba como alrededor de 9 años siendo trabajadora del turismo, donde allí me iba bien. Yo recibía muchas propinas, muchos regalos, pero yo decía, yo me gradué de técnico medio de la computación de programación para la computadora. Y entonces yo me fui, pero yo no sabía que esa decisión que yo había tomado era un plan divino, porque hermano, cuando yo salí del hotel, cuando yo me fui y yo dije, me voy a preparar de nuevo, me voy a superar en lo que yo me gradué. Y así mismo lo hice, me fui a superarme, a pasar más cursos de computación y más cursos a estudiar, porque dije, ahora voy a buscar un trabajo acorde a mi especialidad. Hermano, y estando yo en un tiempo meditando sobre mi cama,
y yo no salían palabras de mi boca, yo tenía mi boca cerrada, pero en esos momentos que muchos de nosotros tenemos de pensar acerca de nuestra vida, yo estaba reflexionando qué había sido de mi vida, todas las cosas que yo había hecho mal, todos mis fracasos, todas las cosas, incluso pensamientos de mi vida íntima, de mi vida personal, y todo eso estaba en una conversación que yo tenía conmigo misma en mi mente. Y bueno, y yo me quedo dormida pero hermano, en uno de esos sueños, me quedo dormida y sueño de que, en sueño yo oigo una voz que me dice, yo te amo. Porque cuando yo estaba meditando, cuando yo estaba meditando por mí misma, en uno de mis pensamientos, yo me sentía como que carente de amor. Pero cuando yo me levanto, yo digo, ¿quién estuvo en mi conversación? Alguien estuvo escuchando mi conversación y yo no estaba hablando con nadie. Es decir, palabras no salieron de mi boca. Era una conversación conmigo en mi mente. Y yo decía, ¿quién es el que me ama? Alguien estuvo ahí en esa conversación, pero yo no sabía nada de Dios, hermano. Yo no sabía nada, nunca nadie me había predicado el evangelio. Yo no sabía que Jesucristo escudriña la mente y el corazón. Y yo no sabía que Dios hablaba. Yo sabía de un Dios cuando yo en el mundo de la idolatría, pero yo no sabía que Dios tenía la facilidad de hablar con el hombre y que nosotros teníamos la facilidad de escucharlo. Bueno, yo no sabía nada de la Biblia. Y ya yo estaba en la expectativa porque yo decía, alguien está realmente pendiente a mí. Porque anteriormente de esa voz que yo escuché, cuando yo estaba en el hotel, sucedían cosas alrededor de mi trabajo y cosas que me podían perjudicar, no por causa mía, sino por descuidos de clientes con pertenencias de las cosas de dentro de la habitación. Y cómo alguien me ayudaba a encontrar las pertenencias, alguien me ayudaba para que yo no tuviera problema y aparecían las cosas. Yo veía en otros casos de otras personas del hotel que tenían que pagar y yo realmente nunca en los 9 años tuve que pagar por nada. Yo le doy gracias a Dios porque ahora sé que Él estuvo todo el tiempo ayudándome. Hermano, yo le estoy contando esto y está la presencia de Dios sobre mí. Está la presencia de Dios sobre mí porque muchas cosas sucedieron en mi vida. Muchas cosas sucedieron en mi vida en el pasado. Hermano, yo me adentré en la brujería, en la hechicería, porque yo decía que había alguien que me estaba ayudando y el enemigo se aprovechó. Y me hizo arraigarme más en la idolatría, que yo crecí con esto. Esto fue la sociedad que yo me crié. Esto fue lo que yo vi, todas mis amistades y en la escuela y donde quiera que yo iba, todo el mundo, a mí nadie me habló de Cristo. Es decir, yo no tuve ninguna relación con un cristiano y que nadie me dijera que lo que yo estaba creyendo era una mentira y que era adoración de demonios. Nadie me dijo nada y entonces yo oía que había un Dios que había que pedir antes de tú invocar a algún o clamar a algún ídolo o pedirle por ayuda. Y yo estaba, como uno dice, en el mundo de la idolatría, ellos toman esos ídolos que yo los llamaba santos para protección, para salud, para bienestar, por dinero, por alguna necesidad. Uno se aferra a algo como Dios y yo estaba aferrada a la idolatría porque eso fue lo que yo vi desde niña y eso fue lo que yo aprendí y eso fue lo que yo hice. Pero detrás de todo eso, yo veía que en sueños, yo veía cosas que me indicaban y que iban a venir y venían y cosas que iban a pasar en mi vida y pasaban. Y yo decía, estas cosas me están guiando, me están ayudando. Hermanos, yo vi en un momento que yo tenía un problema en mi carnet de identidad y nadie me dijo que yo lo tenía realmente. Yo oí, mi papá ya había fallecido pero cuando yo era niña, yo oí que mi papá decía que había un problema en el apellido de nosotros, pero eso fue una conversación vaga. Yo era muy joven, una niña, y yo no le di importancia. Mi papá tampoco no sabía que realmente cuál era el problema. Pues yo veía mi apellido y yo veía el apellido de mi papá y estaba bien, pero alguien en sueño, en ese tiempo que yo no sabía nada de Jesús, yo vi que mi carnet de identidad yo lo tenía que cambiar, que lo tenía que arreglar en mi apellido. Ya mi papá había fallecido y entonces digo, bueno, ¿por qué me están diciendo que tengo que arreglar mi apellido? Yo veía la falta
que había en el apellido. Me mostraban cuál era el problema en el apellido. Era en la última letra del apellido de mi papá, que en vez de ser Verges con S, yo lo tenía con Verges con Z, pero mi papá también lo tenía así. Y mi hermano también mayor lo tenía así. Pero mis dos restantes hermanos lo tenían con S. Entonces, yo digo, bueno, yo tengo que ir al registro civil a ver esto, a arreglar esto. Y entonces voy al registro civil y entonces el papá de mi papá, mi abuelo, tenía albergues con S. Y entonces realmente mi papá, la conversación que tuvo con nosotros cuando yo era una niña, realmente tenía sentido, lógica y era cierto. Entonces yo arreglé todo aquello, le arreglé el nombre a mi papá que ya estaba muerto y para poder arreglar el mío. Y yo no sabía por qué me estaban diciendo que yo tenía que arreglar eso. Y yo lo hice. Entonces mi familia estaba preguntándome, ¿por qué tú estás haciendo eso? Yo arreglé aquello, pero también en el sueño me estaba mostrando un pasaporte y yo no tenía idea. Yo veía mi carnet de identidad, que yo tenía que arreglar aquello, pero también veía un pasaporte. Yo no tenía idea de que yo iba a viajar aquí a Canadá, no tenía idea ni vínculo, porque yo decía, pero ¿cómo? Y ahora realmente, y fuera del hotel, que no tengo realmente roce con ningún turista ni con nadie. Y bueno, pero hermano, yo le digo que muchas cosas que me indicaban en el sueño, yo lo hacía, yo veía que las cosas eran para bien. Y entonces, como yo seguía las instrucciones que me daban en el sueño, yo decía, estas cosas entonces que yo adoro, que yo llamaba santo, realmente existen. Entonces, hermano, yo sin nadie pedírmelo, yo realicé un altar, empecé a comprar más figurillas, más estampillas y de esas cosas que son ídolos, y yo lo adoraba más porque yo decía, estas cosas sí son reales. Porque yo recuerdo cuando en actividades de esas de espiritismo, cuando eso que se le llama misa, cuando un fallecido se le hace misa en el mundo de la idolatría, yo buscaba ver dentro de mí, yo buscaba ver qué real era toda aquella cosa. Que si había, yo trataba de buscar si había algo, un engaño, una falsedad. Porque algo dentro de mí me decía que que no era real. Pero yo también hacía todas esas cosas, pero yo estaba siempre a la expectativa. Hermano, pero cuando yo empiezo a tener toda esa ayuda a través de sueños y de revelaciones y de visiones, yo digo, estas cosas son reales. Entonces yo me adentré, me profundicé en la idolatría, hermano, hasta el punto de que una vez decidí hacer un sacrificio de sangre a la tierra. Porque eso fue lo que yo escuchaba. Nadie me dijo que lo hiciera, yo no fui a ningún brujo ni en nadie, pero eso yo lo escuchaba vagamente, que se hablaba, ¿no? Que un sacrificio, que se hacía un sacrificio para que esas cosas te ayudaran mejor, o para hacer una entrega, un pacto, no sé, algo así. Y yo decía, bueno, ahora esto, porque realmente estas cosas existen y me están ayudando, yo tengo que darle algo en agradecimiento, o para solidificar más esa relación. Y entonces, hermano, yo decidí comprar un pollo y dar un sacrificio. Entonces, yo se lo digo a mi mamá y se lo cuento a alguna de la familia. Bueno, yo mandé a buscar un hombre que sabía de esto, y ese hombre mandó a buscar a otro hombre que yo no conocía. Y bueno, y ya yo estaba dispuesta a dar el sacrificio de un pollito y matar un pollito y darle un sacrificio como a la tierra, porque eso era lo que yo sentía hacer. Yo no sabía que era Satanás detrás de todo esto y empujándome para que yo cayera fuertemente y para destruirme. Yo no sabía esto, y entonces yo decía, estas cosas existen porque alguien me estaba ayudando, y eran muchas las instrucciones, y cada vez que yo hacía algo, o eran cosas para bien. Y yo estaba allí en ese engaño, en esa confusión, porque yo no sabía que en esos sueños, en esa revelación, es que Dios estaba tratando con mi vida, pero Satanás sí sabía que ya Dios tenía un plan conmigo y se adelantó para amarrarme, para desgraciarme mi vida, como para decirlo de esta manera. Y bueno, hermano, porque sabemos que un sacrificio de sangre ya es un pacto consolidado. Y la Biblia habla de los sacrificios de sangre desde el principio. Así que ahora yo no vengo a explicarles sobre esto, pero yo iba a hacer eso. Y entonces, cuando ya todo estaba listo, que ese hombre viene, el día que ese hombre va a venir, que yo no conozco a ese hombre, yo tengo otro sueño ese mismo día, y veo que alguien entra a mi casa, un hombre entra a mi casa y dice, lo tengo todo resuelto. Pero antes de yo
ver ese hombre entrando a mi casa, yo escucho una voz que me dice, la tierra no pide nada. Y entonces veo que ese hombre va entrando a mi casa diciendo esas palabras, lo tengo todo resuelto. Entonces yo digo, ven acá, ese alguien que me está ayudando por sueño me está diciendo que ese sacrificio que yo voy a hacer, yo no lo tengo que hacer porque no es necesario. Y que ese hombre que yo mandé a buscar lo que viene es a aprovecharse, a engañar y a robar. Eso estuvo en mi mente y eso fue el discernimiento que yo tuve de ese sueño. Y yo digo, bueno, ya sé que no debo hacer el sacrificio. Y yo era idólatra, hermano, hasta la punta de los pies, porque yo decía que esas cosas me estaban guiando y me estaban ayudando. Y bueno, hermano, cuando le digo a la familia, no, yo no quiero hacer el sacrificio, yo no quiero que ese hombre venga. Y bueno, ya todo estaba resuelto, ese hombre iba a venir, porque como nadie lo podía detener, ya ese hombre venía. Y cuando ese hombre viene, él me coge negando de que no, que yo no quiero que él esté ahí, yo quiero que se vaya porque yo no quiero dar el sacrificio, porque el que me estaba ayudando en sueño me dijo que eso no era necesario. Y bueno, y yo tenía que obedecer porque esa persona que me estaba ayudando en sueño, todo lo que estaba haciendo era para mi bien. Yo no sabía que era Dios. Y bueno, hermano, esto es maravilloso. Y ese hombre no se quiso ir porque realmente él fue para eso, como en el sueño. Él fue para ver de qué manera él podía inventar y ganar y tener alguna ganancia. Y ese hombre incluso cuando yo le dije que yo no quería hacer el sacrificio, él no se fue. Y bueno, se hizo como un despojo con hoja y no sé qué. Pero no se hizo el sacrificio porque yo era la que iba a dar el sacrificio y yo dije que no. Y entonces, hermano, es cuando tenían ese hombre en un momento con esos espíritus inmundos, porque ahora yo sé que eran espíritus inmundos, en esos momentos yo creía en todas esas cosas. Pero yo no sabía que esos espíritus me estaban atacando, porque cada vez que se dirigían a mí me decían cosas malas. Era la única persona que le decían cosas malas, los demonios y atacándome, pero yo no sabía que eran demonios. Y cada vez que se dirigían a algún miembro de la familia, es decir, a mí en particular, se dirigía a decirme cosas malas, palabras malas, ofensivas, y yo no sabía por qué era tanto ataque. Hermano, pero yo dije que no iba a dar el sacrificio, porque yo era la que lo había mandado a buscar, pero yo no se lo iba a permitir, porque alguien me dijo que no. Y bueno, se fue ese hombre, pero ese hombre cuando en un momento buscando ver de qué manera, porque para hacerse real y evidente lo que ya yo había oído en el sueño, ese hombre vio a mi hija, mi hija era una persona desde que nació, una persona muy delgada. Bueno, hermano, él vio a mi hija, la única delgadita allí de la casa, y él pensó que ella lo que estaba sufriendo alguna enfermedad y empezó a decir, no, que tú tienes que ser, yo tengo que ser padrino tuyo. Y esto es un asunto de vida o muerte. Entonces, siempre el enemigo trata la manera de ver qué palabra busca para echarte miedo y para que tú corras a hacer todas esas cosas. Porque bueno, hermano, yo le digo que cuando ese hombre entró a la casa, mi casa estaba en construcción. Y todo lo teníamos allí en una parte de la casa, todo acumulado. Ustedes saben, la construcción, uno mueve las cosas y se dejaba ver una maleta de esos regalos que yo recibía en el hotel, y había una maleta de esa de viaje, de turismo, que uno de los clientes me había dejado y yo la tenía encima de mi armario. Cuando él vio aquella maleta, porque yo sé que él la vio porque estaba visible, empezó a decir que las personas que habían ahí habían viajado y empezó a decir cosas que entonces ya yo tenía los ojos y los oídos abiertos, porque él empezó a inventar, empezó a decir mentira, porque allí ninguno de nosotros de mi familia que estábamos allí habíamos viajado. El único de mis hermanos que había viajado era mi hermano mayor, que fue a la guerra, pero eso fue en Angola y él no tenía ninguna maleta de viaje. Es decir, ese hombre estaba inventando que la gente que habían viajado del turismo, no sé qué, y era todo mentira. Y bueno, ya yo estaba descubriendo que todo era una falsedad, eso era una mentira. Y bueno, Dios me abrió los ojos. Yo no sabía que era Dios que me estaba abriendo los ojos y los oídos para que yo oyera la mentira. Entonces, cuando ese hombre se fue y le dice eso a mi hija, él tiene que ser su padrino, que esto es una cosa de vida o muerte. Cuando él se fue, yo le dije a mi hija, él no va a ser padrino aquí de nadie.
Hermano, yo no sé, Dios, yo no sé lo que pasó en ese momento, pero salieron palabras de mi boca que nunca se habían dicho dentro de mi casa, ni en mi familia, porque ninguna de mi familia eran cristianos antes.